El último día del año recordarán que fallecía el Papa Benedicto XVI a los 95 años. No existían precedentes de cómo organizar unas exequias a un pontífice que renunció por voluntad propia y finalmente se celebró un funeral con los máximos honores. La semana pasada se publicaba un polémico libro del que fuera secretario del Papa Benedicto que revela que la relación del emérito con su sucesor, con el Papa Francisco, no fue tan idílica como la Iglesia ha contado. Hoy tenemos con nosotros a un periodista que ha acompañado a los tres últimos papas durante más de 20 años, 24 me decía hace un momento, ha viajado con ellos en 60 viajes internacionales, ha mantenido una relación muy estrecha con ellos, ha escrito varios libros y también desde otras corresponsalías ha sido testigo para el diario ABC de la entrada de España en la Unión Europea, la primera guerra del Golfo y la presidencia de Clinton en Estados Unidos, entre otros muchos hitos históricos. Él es Juan Vicente Bou, compañero, ¿qué tal? Bienvenido a Castilla y León Televisión. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Te han puesto nuestras imágenes grafistas, nuestros compañeros grafistas, una imagen de San Pedro, de Roma, para que estés como en casa. Bien, ¿no? Qué bien. Bueno, no te voy a preguntar a qué papa prefieres de los tres con los que has trabajado, pero sí quiero que me digas cuál es el que humanamente más te ha sorprendido, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI o el Papa Francisco. Sí, mira, son tres personas fascinantes, pero cada una a su modo. Yo conocí a Juan Pablo II de cerca desde 1998, aunque antes le había visto pues, cuando era corresponsal en Bruselas, porque hice una visita a las instituciones europeas. Entonces, cada uno es fascinante a su modo. Juan Pablo II era un gigante, era una persona de una santidad llamativa, de una fuerza de voluntad increíble, y lo vimos durante su enfermedad. Era una de esas personas que imponen respeto, como se vio luego en su funeral. Ha sido el mayor duelo de la historia de la humanidad, tanto en el número de personas que fueron allí a la Capilla Ardiente, eran más de 3 millones, como en el número de jefes de Estado que aparecieron en la Plaza de San Pedro. ¿Os acordáis? Aquella famosa despedida con el libro del Evangelio, que el viento movía las vestes, perdón, esto es un italianismo, de los cardenales, y luego el libro, todo tan impresionante. Entonces, Benedicto era distinto. Benedicto era muy distinto de lejos a de cerca. Benedicto, en las distancias cortas, es una persona encantadora, tímida. Si quieres te cuento luego alguna anécdota. A ti te caía muy bien al principio. Te he oído en alguna entrevista que te parecía muy distante, muy frío, y luego te diste cuenta que era todo lo contrario. Sí, porque ¿no? Yo le conocía de su época de policía duro. Él un poco era el guardia de tráfico en la época de Juan Pablo II, el hombre que tenía que poner las multas, y entonces pues su papel, digamos, era poco simpático. Pero luego ya como papa su papel pasó a ser de padre, en lugar de ser el policía de tráfico o el guardia de la porra, ¿no? Y nos sucedió a todos, o sea que teníamos una imagen del cardenal Ratzinger y luego pasamos a tener una imagen del Papa Benedicto pues muy distinta, ¿no? Francisco, en cambio, tiene una como especie de transformación asombrosa, sobre todo para gente que le conocía antes en Argentina, en el momento en que le eligen, en el momento en que va desde la Capilla Sixtina hasta el balcón. Cambia su aspecto, cambia su modo de relacionarse con los demás. Yo lo conocía de antes, de un sínodo en que el relator, el que organiza la actividad y que resume las intervenciones, era el cardenal Egan de Nueva York, pero tuvo que irse por el atentado contra las Torres Gemelas, ¿os recordáis? Sí. Y se quedó su número 2, el cardenal Bergoglio, que era un personaje bastante seriote, un poco hostil, casi diría yo antipático, siempre con la cara larga, unas gafotas, etc., ¿no? Mi idea entonces era que este tipo es valioso, pero no amistoso. Entonces, esa es la impresión que tenían en Buenos Aires y todos los que lo conocían en Argentina. Y sin embargo, cuando sale al balcón, sale otra persona. Y luego cuando empieza a pues, rodearse y estar con la gente en la Plaza de San Pedro, es mucho más afable, mucho más sonriente. Y fíjate que lleva ya 10 años y mantiene exactamente esa misma actitud, a pesar de que tiene 10 años más, la rodilla, etc. Sí, tiene problemas. En fin, son muy distintos, pero cada uno Imagino es fascinante. que al Papa Francisco, Juan Vicente, no le ha gustado nada el libro Nada más que la verdad, que escribió la mano derecha de Benedicto. ¿Crees que es un ajuste de cuentas contra el Papa Francisco? Él llega a decir que le han maltratado y publica, bueno, pues información muy confidencial, correos entre ambos papas. ¿Qué te ha parecido este libro? Bueno, a mí me parece que ha sido una pena que se publique este libro, en primer lugar porque cuando alguien es prefecto pues, de una congregación o de cualquier departamento, en su caso prefecto de la Casa Pontificia, luego al final no se hace pública la correspondencia, y menos correspondencia del Papa Benedicto con el Papa Francisco en algunos asuntos muy delicados, como cuando tuvo que disculparse por una maniobra del cardenal Sara para utilizarle a él
al Papa Benedicto contra el Papa Francisco, con un libro que habían presentado como escrito en conjunto a 4 manos, se dice en italiano, cuando eso era falso. Y el Papa Benedicto tuvo que forzar un desmentido inmediato y muy brusco y luego escribir una larga carta al Papa Francisco para explicar toda la maniobra del cardenal Sara. Bueno, pues esas cartas son privadas y no se pueden publicar. Es como si, por poner un ejemplo más cercano, como si un ministro de Defensa, cuando termina su mandato, pues publica la correspondencia con otros jefes de Estado o con otros ministros. Dice, pues no, pues hay un secreto profesional en el modo de hacer las cosas, ¿no? Y luego, el riesgo siempre con este tipo de documentos, sobre todo cuando se presentan en el ambiente italiano, es que se va siempre a lo más conflictivo, ¿no? Aunque hay, de hecho, pues hay quejas de esa imagen de que había mala relación entre ambos sí, papas. Sí, entonces esto a mí me parece que no ha sido así. Entre otras cosas porque hemos visto durante tantos años las manifestaciones públicas de afecto de Francisco hacia Benedicto. Por ejemplo, una de las cosas públicas, quizá él ha estado más en el ámbito privado y por eso lo cuente, no lo sé, ¿no? Es posible, pero durante estos 10 años ha habido bastantes anomalías en el modo de comunicar de Gainswein y los medios con los que trataba. Casi nunca trataba con vaticanistas veteranos, con prensa, por así decir, profesional, iba más bien pues, a revistas un poco como de variedades, portales, blogs, etcétera, ¿no? No había una comparecencia, un intercambio de opiniones con gente que sí conoce el contexto, ¿no? Con lo cual prácticamente pues, ninguno tenemos especial relación con él porque no la tenía con los vaticanistas normales. Era el George Clooney, ¿no?, que llamaban. Bueno, estaba bien en su mundo y... no sé qué habrá pensado el Papa Francisco de estas críticas que ha recibido en este libro. El caso es que es verdad que el actual Papa bueno, es una persona que tiene una gran oposición dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Yo no sé si consideras que es el Papa que más hostilidad está recibiendo de todos los papas. Bueno, mi opinión sobre esto es que ha encontrado más hostilidad en el último siglo, o sea, desde Benedicto XV. Benedicto XV era el Papa de la Primera Guerra Mundial, al que el gobierno italiano perseguía, atacaba, hostigaba continuamente, porque él estaba a favor de la paz y no estaba a favor de la operación bélica de Italia, hasta tal punto que España le ofreció el rey trasladarse al Escorial. Y de hecho, de vez en cuando se dice, no, es que la primera entrevista de un papa, no sé qué. No, la primera entrevista de un papa es de Benedicto XV en el diario ABC de Montse, en preparativos para un eventual traslado desde Roma al Escorial, preparando un poquito el terreno. Bueno, pues desde entonces no ha habido tanta hostilidad. Entonces, la hostilidad, vamos a ver, dentro del Vaticano y de su equipo, casi todo el mundo está a favor. Lo que pasa es que los que están en contra, que son pocos, reciben muchísimo eco porque hay muchos medios hostiles a Francisco. Pero ¿por qué hay tantos medios hostiles a Francisco? Porque hay intereses económicos y políticos. O sea, es paradójico, pero la valía de Francisco no la descubrieron los italianos o los europeos, la descubrieron los norteamericanos. Al cabo de 3 o 4 meses, Francisco era la estrella de Forbes, de Fortune, del Wall Street Journal, por decir, este es el manager perfecto, esto es un tipo que sabe crear ilusión a su alrededor, que sabe coordinar, que sabe escuchar, es un manager del siglo XXI porque no utiliza estructuras piramidales sino horizontales, porque se mueve en aguas turbulentas con la mayor naturalidad, porque escucha, porque gobierna desde fuera del despacho, hablando con personas en cualquier lugar, ¿no? Y enseguida empezaron a nombrar hombre del año y enseguida le invitó el Congreso de los Estados Unidos. Es que ahora a veces todavía no nos damos cuenta de lo que significa que el Congreso de Estados Unidos invite a un papa. Pues es un país que la mayoría pues, son episcopalianos o agnósticos o lo que sea, ¿no? Y luego un papa latinoamericano. Entonces yo recuerdo estar allí en el Congreso, yo fui durante 8 años corresponsal en Nueva York, iba al Parlamento, al Congreso de Estados Unidos de vez en cuando. Entonces ver allí este formato solemne de discurso del Estado de la Unión con los de las 2 cámaras, el Tribunal Supremo en la primera fila, militares, etcétera y demás, levantándose una y otra vez para aplaudir en pie al Papa Francisco. La en la comunicación que ha llevado a cabo. Tú escribiste un libro, Píldoras para el alma, en el que recoge los tweets más importantes del Papa Francisco. Y entonces, perdona, pero esto era el prólogo a lo que sucedió después. ¿Y de dónde viene la hostilidad por la que tú preguntabas? Bueno, pues sucede que luego este hombre
escribe una encíclica preparando aquella cumbre de París del medio ambiente para hacer frente al recalentamiento global, a la destrucción de la atmósfera, que es Laudato Si. Y entonces, cuando vieron venir esto, las carboneras de Estados Unidos, sobre todo los hermanos Koch, empezaron a provocar ataques masivos, y también las grandes petroleras de Estados Unidos, porque esto iba contra sus intereses económicos. Este tipo pasa a ser un enemigo, como luego algunos fondos de inversión especulativa, algunas empresas o fondos propietarios de empresas de armamento, etcétera, ¿no? Entonces, en esto luego ha habido cambios. Por ejemplo, las petroleras, las megapetroleras, acabaron entendiendo a Francisco. Esto es una cosa verdaderamente asombrosa, que hay que estar allí para verlo y creerlo, porque se pasó de una hostilidad inicial, no las petroleras europeas, que eran más sensatas y estaban ya en el cambio de modos de vender energía, de elaborar la energía, que contaminen menos. Las americanas tardaron más en darse cuenta, pero se dieron cuenta, y entonces yo he visto 2 reuniones de las megapetroleras de ExxonMobil, de Texaco, de todas estas, con el Papa en el Vaticano, en un encuentro organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias, donde hay premios Nobel a mansalva, esto tampoco es muy conocido, para hablar de diversificación energética y de transición energética y pasar a ser artífices de la reprotección del planeta, como se hizo cuando teníamos el problema, ¿os acordáis? Hace tantos años, del agujero de la capa del ozono. Entonces se eliminaron los clorofluorocarbonos, se hicieron 3 o 4 cosas y el agujero empezó a reducirse, y ahora nadie habla de esto porque se solucionó. Bueno, pues estos, los petroleros americanos, dejaron de ser hostiles, pero los otros siguen. Y luego hay los intereses políticos, que eso ya es otro mundo. Quiero hablar también de Benedicto XVI. Algo que no sabe mucha gente es que fue el impulsor para que se investigaran los casos de abusos sexuales por parte de la Iglesia, rompió barreras, fue incluso el primero en reunirse con las víctimas de estos abusos. Hay una frase que dijo como cardenal que removió las estructuras del Vaticano, no sé si estoy exagerando mucho, que fue aquella de ¿cuánta suciedad hay en la Iglesia? Esto es algo desconocido, ¿no? Bueno, era la primera vez que alguien lo decía en público. Es la primera vez que llamaba al pan pan y al vino vino, porque hasta entonces había, o predominaba, lo estoy simplificando, pues una cultura muy versallesca, palaciega, donde aquí hacemos todos bien, donde aquí no hay errores, etcétera, ¿no? De hecho, hemos pasado, una compañera mía, que trabajaba por Crux Now, un portal americano, pasamos del dogma de la infalibilidad pontificia al de la falibilidad, cuando Juan Pablo II empezó a pedir perdón por las cosas que se habían hecho mal a lo largo de la historia, cuando Benedicto de vez en cuando pedía perdón y se disculpaba, y cuando Francisco se disculpaba montones de veces por cosas que se hacían mal, ¿no? Y entonces esto pues ha ido cambiando en el modo de plantear las cosas, ¿no? Y en este tema de los abusos, vamos a ver, el cardenal Ratzinger hacía ya mucho antes de esa frase. Este tema lo llevaba, esto es un poco técnico, perdonad, pero así es la vida, lo llevaba el departamento del clero, y eran amiguetes y protegían a sus muchachos, por hipersimplificar. Y entonces el cardenal Ratzinger consiguió de Juan Pablo II que este tema pase a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que tiene una sección disciplinar. Entonces ya se empezaron a tratar con más seriedad. Y luego dijo esto: él perdió una batalla, esto nos lo contó después Francisco, que es la batalla contra Marcial Maciel, que perdió porque tenía muchos protectores Maciel, y que luego ganó ya de papa, ¿no? Pero él empezó esta limpieza, fue cambiando la legislación, endureciéndola, y luego de papa empezó a recibir a las víctimas, que es lo mejor que se puede hacer, porque en este problema el punto número 1, como nos ha dicho Francisco muchísimas veces, es ayudar a personas que han sido heridas. Por poner un ejemplo simplón, es como si un sacerdote, un religioso, roba el coche de una persona. Oye, perdón, hasta que no le hayas restituido el coche y compensado el daño, pues no vuelve a haber paz. Bueno, pues en esto los daños son humanos y son muy fuertes, tanto que muchas personas no son capaces de hablar de su problema hasta 10, 15 o 20 años después. Entonces, la prioridad de Francisco es ayudar a las víctimas, y por eso ha recibido muchísimas víctimas en público, las ha invitado al Vaticano. Pero todo esto empezó con Benedicto en Estados Unidos, gracias a una persona que es un héroe, que es el cardenal Sean O'Malley de Boston. Él solucionó este problema en otra diócesis y después se fue a Boston, conocida por los escándalos, y empezó a llamar a todo el mundo que quisiera hablar con él. Entonces se fue a Washington cuando estaba Benedicto XVI de visita a Estados Unidos, con 6 o 7 personas que dijeron, pues sí, me gustaría hablar con el Papa, y Benedicto se emocionó, y luego fue encontrando víctimas en otros lugares y acelerando este proceso
que es muy importante. Quiero preguntarte por ti, Juan Vicente, también por tu labor periodística. Dices que la corresponsalía más complicada ha sido la del Vaticano. Sí. ¿Te parece más complicado hablar del Vaticano que de la OTAN, de la ONU, de Estados Unidos? ¿Por qué? Muchísimo más, verás. O sea, para mí, bueno, yo soy economista, aparte de periodista, con lo cual para mí Bruselas y la OTAN, la Guerra Fría, yo estuve allí del año 85 al 90, los últimos años de la Guerra Fría, y luego Nueva York, Naciones Unidas, Estados Unidos, etc. Son relativamente fáciles de abordar, pero la Iglesia Católica tiene 2000 años de antigüedad y hay que estar continuamente mirando al punto de partida. Bueno, ¿y esto para qué se creó? Porque si miras hacia el punto de partida, puedes llegar a la conclusión de ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿Qué necesidad tenemos? Y se van simplificando cosas, como empezó a simplificar Pablo VI, que dejó de lado la corona, y bueno, pues así todas las cosas, ¿no? Entonces tienes que tener un horizonte histórico, tienes que mover en varias dimensiones, la dimensión temporal y luego la dimensión personal, porque en la mayor parte de los casos, en la Santa Sede del Vaticano, se trata de personas, de comportamientos de personas, ¿no? Y de la interioridad de las personas, la conciencia, el modo de comportarse en temas morales. No es nada fácil eso. Después, porque necesitas una especie de curso de historia o de arqueología o de historia del arte para explicar cosas que tienes que... Bueno, pues esto es de Miguel Ángel, ¿no? Y estás en un otro lugar y dices, bueno, ¿y esto qué es? No, pues esto es todo así, ¿no? Y luego porque el porcentaje de opacidad es mayor que en Naciones Unidas o que en la OTAN, o recuerdo cuando estaba en Hong Kong, pues es mayor, pero es lógico que sea mayor porque hay muchas cosas personales, por ejemplo. Para los nombramientos de los obispos, pues nunca se sacan los expedientes en público, los estudia muy a fondo, quien tiene que estudiar, son unas ponencias así de gruesas, pero nunca se comenta nada. Con este Papa la transparencia es mucho mayor. Y todo esto que añadías, que has trabajado en un periódico como es el diario ABC, entre sus principios fundacionales están los valores cristianos, que yo no sé si eso te limitaba o no te limitaba mucho, todo lo contrario, no sé. No me limitaba porque la función del corresponsal es describir la realidad, sea bonita o sea fea. Y yo nunca he tenido ningún problema con el periódico cuando daba noticias en que alguien quedaba bien y cuando daba noticias en que alguien o muchas personas pues quedaban muy mal. Y bueno, pues escándalos económicos, por ejemplo, hemos tenido muchos, una y otra vez. Sí, claro. Y entonces, pues todas las veces pues los contaba y pues a lo mejor había personas en el periódico que hubiesen preferido que fuese pues más con algodones con esto, pero no, porque cuando hay un problema hay que sacarlo, contarlo. Lo mismo el tema de las víctimas, o sea, cada vez que han aparecido indicios, los he ido contando, yo diría, según opiniones de otros, con relativa dureza. Pero es que esto hay que hacerlo así. Si no, no se soluciona. Y por eso has estado 24 años de corresponsal. Bueno, y no sé cómo he sobrevivido. Tengo aquí a 3 colegas que también te van a hacer preguntas. Luis Jaramillo. ¿Qué tal, Juan Vicente? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A lo largo de esa dilatada vida que conoce perfectamente los intríngulis de ese complejo que se llama Vaticano, complejo en todos los aspectos, en los últimos tiempos nos hemos visto sacudidos por noticias importantes. La última, el fallecimiento de Benedicto XVI, que venía precedido anteriormente por alguna intervención quirúrgica que se desconoció y que se hizo de una manera súbita al Papa Francisco, su situación en relación con la rodilla en esta ocasión, e incluso sus manifestaciones sobre el hecho de que él no seguiría en la silla de Pedro si la salud no le acompañaba. También se habla mucho de que qué difícil que 3 papas pudieran convivir en el interior de la Ciudad del Vaticano. Benedicto XVI acaba de fallecer, el Papa Francisco tiene una edad muy avanzada, su estado de salud, el visu, por lo menos en lo que vamos viendo, también parece muy avanzado. ¿Cabe la posibilidad de que estemos de nuevo o en un tiempo relativamente breve con otro Papa dimisionario? Yo creo que sí. No creo que sea en un tiempo relativamente breve. O sea, a mí me da la impresión de que Francisco tiene delante 3 grandes tareas: aplicar la reforma de la Curia Vaticana, que debe ser ejemplo de las diócesis y demás. El otro es el sínodo de la escucha, que es un proceso largo, y está trabajando ya mucho, todavía no es muy público, en el jubileo, el gran jubileo de 2025, que son los jubileos periódicos como el jubileo del año 2000 del nacimiento de Jesucristo. Entonces, desde el principio, él nos dijo que la renuncia del Papa Benedicto pasaba a formar parte ya de la normalidad. ¿Cómo pasó a formar parte de la normalidad? Que los cardenales perdiesen todas sus responsabilidades y, por lo tanto, el derecho a entrar en el cónclave a los 80 años, que es relativamente reciente, que todos los obispos y arzobispos presentasen la renuncia a los 75, que también, ¿no? Entonces, recuerdo que
era típico que en los viajes internacionales hay una conferencia de prensa en el avión en el vuelo nocturno de regreso y siempre los corresponsales del país visitado preguntaban por esto. Entonces, durante años, Francisco repetía, sí, yo voy a renunciar en el momento en que sienta que no tengo fuerzas. No voy a renunciar en una determinada edad, sino en el momento en que sienta que no tengo fuerzas y lo haré con mucha tranquilidad. De hecho, ninguno pensábamos, tampoco él, porque él al principio nos decía, tengo la corazonada de que mi pontificado va a ser muy corto. Y nosotros pensábamos lo mismo, porque el modo en que se volcaba, dice, pues este hombre va a acabar mal en cualquier momento. De hecho, podíamos habernos estrellado con el avión en sitios donde no deberíamos haber aterrizado por mal tiempo, podía haber sufrido atentados en algunos de estos países extraños donde hemos ido tantísimas veces, porque él ha ido siempre a países con problemas, ¿no? Y bueno, pues han pasado 10 años. La operación de diverticulitis del intestino, extirpación de parte del intestino, es relativamente llevadera. Y lo de la rodilla, pues ha sido un contratiempo, porque le gusta mucho estar con gente, pues caminar. Y luego, precisamente en una entrevista con el diario ABC, con el director Julián Quirós y mi sucesor en el Vaticano, Javier Martín de Brocal, explicó, bueno, sí, esto es un problema, pero se gobierna con la cabeza, no con la rodilla. Entonces, mi impresión es que él va a seguir un cierto tiempo, porque todos le vemos muy energético para una persona de 85 años. Es más, muchas veces hemos comentado entre nosotros, los vaticanistas, los que volamos con él, que al cabo de 2 o 3 años estamos todos mucho más viejos y él está casi igual, casi igual, casi igual. Con lo cual, esta es un poco mi impresión. Monse. Sí, recojo la pregunta de Luis Jaramillo y la amplío. ¿Huele a conclave ya en Roma? ¿Hay movimientos entre los cardenales y algunos mejor posicionados que otros de cara a una futura elección, si se produce esa renuncia del Papa? Vamos a hablar de renuncia. Sí. ¿Cómo sería el siguiente Papa? Porque hay quien dice que tiene que ser africano. Sí. ¿Qué se dice? Bueno, no hay ambiente de cónclave. Hay unas personas que quieren hablar de cónclave y así llevamos ya 4 o 5 años, que van sacando libros del tipo El próximo Papa, etc. Bueno, todavía quedan algunos de los, digamos, hostiles que siguen diciendo que en realidad Francisco no es el Papa legítimo, porque la renuncia de Benedicto fue anómala. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Entonces, en la práctica, la mayor parte de las personas responsables, la mayor parte del colegio cardenalicio, hay una serenidad total y aquí estamos a velocidad de crucero y no hay ambiente. Sí que lo va a haber. Todo el mundo sabe que en cualquier momento esto puede cambiar por un accidente o por un... Al Papa Benedicto, al principio, cuando fue elegido, él no quería que le eligiesen porque había tenido 2 ictus, tenía un marcapasos, apenas veía de un ojo, estaba agotado físicamente, ¿no? Y los médicos le dijeron al cabo de un mes, usted tiene que bajar mucho su actividad porque si no va a morir enseguida. Entonces, cualquier cosa, esto puede cambiar de un día para otro y Francisco puede haber dimitido esta tarde y todavía no lo sabemos porque se anuncia mañana, pero el ambiente general es de serenidad y de seguir hasta que termine el sínodo, etcétera, ¿no? Y había otra pregunta que me he olvidado. Sí, el próximo Papa. ¿Puede ser africano? Bueno, sobre esto hemos especulado muchísimas veces y entonces lo único que se comprueba que es una regla válida es, bueno, por una parte, que las especulaciones de los vaticanistas expertos son casi siempre equivocadas y la única regla válida que hemos observado es el ciclo de Papa gordo, Papa flaco, Papa gordo, Papa flaco, Papa gordo, Papa flaco. O sea, tenemos Juan XXIII, luego viene Pablo VI, que era delgado, luego viene Juan Pablo II, que es gordo, luego viene Benedicto, que es delgado, luego viene Francisco, que es gordo, con lo cual es muy probable, por esta serie histórica... Que sea delgado, es lo único que sea delgado. Ya de continentes no lo sé. Que al decir, ahora cuando ha hecho la relación, iba a hacer otra pregunta, pero cuando has hecho la relación de los papas, te has saltado a Juan Pablo I. Sí, porque ¿Alguna vez sabremos de verdad qué ocurrió? Lo sabemos. ¿Sí? Sí, él tenía un problema cardíaco muy grave cuando fue elegido papa, no fue tratado convenientemente por los médicos y falleció de un accidente cardíaco. No recuerdo exactamente cuál es el nombre técnico, ¿no? Entonces, el problema comunicativo se produjo por haber mentido en el momento en que se descubrió el cadáver y las circunstancias en que se descubrió el cadáver. El cadáver lo descubrió pues, una de las religiosas que se ocupaban del apartamento papal, pero en aquel momento pareció que era como poco elegante decir que a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, se levantaba muy temprano, una religiosa va a su habitación, llama, no contesta a nadie, entra y se encuentra esto. Entonces ya
inventaron en su momento que su secretario personal, me parece que era Maggi entonces, pues es el que descubrió. Entonces, bueno, enseguida algunos compañeros y algunas personas se dieron cuenta de que no cuadraban los tiempos. Y entonces ya después entran los novelistas. Y el Vaticano es fantástico para escribir novelas. Es muchísimo más fácil escribir novelas de ficción que hacer crónicas sobre la realidad. Es que incluso la película del Padrino, tercera parte, da la impresión de que lo envenenan. Sí. Sí. Por eso... Yo creo que no. O sea, siento decirlo porque es mucho más bonita la otra historia, ¿no? Sí, sí. Pero, más crónicas hubieras escrito, ¿verdad? Claro, pero... Una pregunta que se me ha quedado antes en el tintero. ¿Qué poder, qué peso tiene España en el Vaticano? Yo no sé si se puede medir esto por países, sí. Pero no sé si debería tenerlo más, ha perdido. Ha tenido altibajos. Entonces, por ejemplo, eso me da un poquito de pena decirlo, pero hace bastante tiempo que hay pocos obispos españoles que envíen sacerdotes jóvenes, listos, trabajadores y simpáticos a la Academia Diplomática del Vaticano, porque los pierden para las diócesis y les hace falta cada uno sus tesoritos, ¿no? Y su plantilla, ¿no? Y por la necesidad que Entonces, hay aquí también. Hubo una época, hace 20 y tantos años, en que había pues, muchos diplomáticos españoles en las nunciaturas, etcétera, y ahora pues quedan pocos, ¿no? En cuanto a la Curia Vaticana, en este momento España está bien representada, porque el secretario de Economía es un sacerdote jesuita español. Desde hace un par de meses el jefe de personal es un economista español que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, un tipo bastante bien colocado. El prefecto de la doctrina de la fe, que es poco conocido en España, es Luis Ladaria, un jesuita español que lleva un ritmo muy discreto. También hay que decir, para poner las cosas en su sitio, que estos tiempos son tranquilos a efectos doctrinales, no como la época que tuvo el Papa Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger al principio. El cardenal Ratzinger fue prefecto 20 y tantos años, ¿no? Entonces, pues ahí está Ladaria, y hay muchos otros que llevan sus responsabilidades con normalidad, porque, si os dais cuenta, no hay estrellitas en el Vaticano. O sea, Francisco se cargó los ascensos. Aquí el que entra de sacerdote pues tiende a salir como sacerdote, el que entra de obispo tiende a salir de obispo, los ascensos automáticos a cardenales, se le ha ido nombrado cardenales a personas de lugares lejanos que recuerdan, tienen un perfil común, que recuerdan los hechos de los apóstoles. Personas que están en sitios difíciles, personas generosas, personas que se juegan el tipo. Yo no creo que el siguiente papa sea africano. Personalmente, esto es mi corazonada, pero me puedo equivocar. Pero no me sorprendería que fuese asiático, porque hay varios candidatos ahí muy buenos que están un poco en segundo plano, ¿no? Entonces, este sistema de no promocionar ha hecho que los carreristas, perdona, estoy hipersimplificando y quizás estoy maltratando a personas, pero cuando llegué había muchos carreristas que iban allí pues, a lucirse y ascender y entonces, como ya se vio que no había ascensos, ya los carreristas no van allí porque no progresan, por así decirlo, ¿no? Y entonces, como veréis, hace mucho tiempo que los personajes del Vaticano pues, son casi desconocidos porque no hay estrellitas. Perfil más plano, ¿no? Claro, están ayudando en el trabajo de cada día y sobre todo porque ha cambiado la relación con los obispos que van a visitarles y con las conferencias episcopales. Ahora es una relación de igual a igual y de servicio. Y de hecho, esto lo comentan cada vez que van a una visita, se llaman ad limina, cuando van los obispos allí, luego te comentan, dicen, no, pues que lo asombroso es que lo primero que nos han preguntado es ¿en qué podemos ayudaros? Dicen, esto no pasaba nunca, iban allí como los chicos, los niños de las escuelas y entonces les daban unas lecciones, ¿no? Y ahora no, desde hace pues ya 6 o 7 años tienen un encuentro con el Papa que a veces dura 1 hora, hora y media, 2 horas, y con 3 o 4 personas de la Curia Vaticana, los que tengan relación con ese país. Y luego un encuentro a solas con el Papa, para que se puedan quejar de la Curia Vaticana. Lo que está claro es que el Papa Francisco ha sido una revolución. Sí, es un cambio muy notorio. Está gustando. Y creo que estamos empezando. Está empezando, bueno, pues fíjate, lo que le queda. Una de sus frases clave, perdona que te interrumpa esto, porque él suele decir que es mucho más importante iniciar procesos que controlar espacios. Entonces, hay varias líneas en que él ha iniciado procesos y mucha gente ni siquiera se da cuenta de que el proceso ahí cristalizarán, seguro. Pues Juan Vicente Bó, compañero mío durante muchos años desde la distancia, gracias por estar aquí en Castilla. Gracias a ti, gracias a vosotros. Una conversación agradabilísima. Gracias y suerte. Gracias.